11 de diciembre de 1978. Una fecha que quedaría grabada en la memoria de Nueva York para siempre. Era una noche gélida en Nueva York, con el viento cortante y la nieve cubriendo el aeropuerto JFK. El frío parecía calar hasta los huesos, y la ciudad apenas dormía. El ajetreo nocturno habitual ocultaba algo extraordinario. Un plan meticulosamente gestado durante meses, en las sombras, lejos de las miradas curiosas. A las 3 de la madrugada, una furgoneta negra se detuvo silenciosamente en la terminal de carga de Lufthansa, pasando desapercibida entre la rutina nocturna. Dentro, 6 hombres enmascarados, escogidos a dedo por la temida familia criminal Lucchese, se preparaban para ejecutar el atraco en efectivo más grande de la historia de Estados Unidos. Su objetivo era una bóveda fuertemente custodiada, con casi $6 millones en efectivo y localizable, y joyas traídas de Alemania Occidental, esperando en la oscuridad. El atraco se ejecutó con una precisión escalofriante, sin disparos, sin alarmas, sin dejar rastro. Todo ocurrió en cuestión de minutos. Al amanecer, los titulares de los periódicos gritaban la noticia. El JFK había sido vulnerado y el mundo entero estaba atónito ante la magnitud del golpe. La policía y el FBI se apresuraron al lugar, desconcertados por la audacia, la organización y la sangre fría de los responsables. El atraco de Lufthansa no fue solo por dinero. Fue una declaración de poder, una advertencia de que incluso los lugares más seguros podían ser vulnerables. Así nació una leyenda que aún hoy resuena en la historia criminal de Nueva York. ¿La chispa detrás del atraco? Todo comenzó con una decisión desesperada, una apuesta que cambiaría el destino de muchos. Louis Werner, un agente de carga de Lufthansa ahogado en deudas de juego, veía cómo su vida se desmoronaba. Cada día, la presión aumentaba y las amenazas de los prestamistas se volvían más reales. Desesperado, Werner ofreció información interna a su corredor de apuestas, Martin Krugman, en lugar de dinero en efectivo. Sabía que estaba cruzando una línea peligrosa, pero sentía que no tenía otra salida. Krugman, siempre atento a una oportunidad, vio la posibilidad de su vida y le pasó el chivatazo a Henry Hill, un asociado de los Lucchese con conexiones en el bajo mundo. Hill sabía que este trabajo era demasiado grande para él solo, así que se lo llevó a Jimmy de Gent Burke, un maestro planificador del Hampa de Queens, conocido por su sangre fría y su ambición. Burke escuchó mientras Hill y Krugman detallaban el conocimiento de Werner, ubicaciones de la bóveda, fallos de seguridad, horarios de turnos y rutas de acceso. Cada dato era una pieza clave en el rompecabezas. Para Burke, esto era más que un robo. Era una oportunidad de hacer historia y dejar su huella en el crimen organizado de Nueva York. Comenzó a reunir una banda, seleccionando cuidadosamente a cada miembro. Sabía que la información correcta y las personas adecuadas podían lograr lo imposible, pero también que un solo error podía costarles la vida. El plan se puso en marcha, impulsado por la desesperación, la codicia y la promesa de una fortuna que cambiaría sus vidas para siempre. La deuda de un hombre había desatado una reacción en cadena que sacudiría la ciudad y pondría a todos en la mira de la ley. Las ruedas del atraco de Lufthansa estaban girando, y nada volvería a ser igual. La banda de Jimmy Burke fue seleccionada a mano por su disciplina, su lealtad y su silencio absoluto. Cada miembro tenía un papel específico y todos sabían que el menor error podía costarles la vida. A las 3 de la madrugada, llegó la furgoneta negra, deslizándose por la oscuridad como una sombra entre las luces del aeropuerto. Los hombres, enmascarados y decididos, sometieron al guardia sin hacer ruido, usaron la llave de Werner y acorralaron a los empleados en un comedor, asegurándose de que nadie pudiera dar la alarma. Se movieron con precisión militar, conociendo cada centímetro del edificio, como si hubieran ensayado cada paso durante semanas. La bóveda se abrió ante ellos. Bolsas de efectivo y cajas de joyas, casi $6 millones en total, una fortuna inimaginable en aquel entonces. En solo 64 minutos, el botín fue cargado con rapidez y la banda se desvaneció en la noche, dejando atrás solo el eco de su audacia, sin pánico, sin violencia, solo una eficiencia despiadada y fría, como si todo estuviera coreografiado. Se advirtió a los empleados que esperaran antes de llamar a la policía, dándoles a los ladrones una ventaja crucial para escapar sin dejar rastro. El atraco fue una operación impecable.
ejecutada con una calma que asombró incluso a los investigadores. Pero el verdadero peligro apenas comenzaba. El dinero se había ido, pero la paranoia, la desconfianza y la traición estaban a punto de ocupar el centro del escenario. El crimen perfecto estaba a punto de desmoronarse, mientras la presión policial y la codicia interna crecían. La ciudad nunca volvería a ser la misma. El eco de esos 64 minutos resonaría durante décadas en la historia del crimen neoyorquino. Las fuerzas del orden tuvieron su primera pista con la furgoneta abandonada, pero el código de silencio de la mafia era casi inquebrantable. Solo Louis Berner, el infiltrado, fue condenado, sentenciado a 15 años por su papel. Los verdaderos autores intelectuales quedaron libres, protegidos por el miedo y la falta de pruebas. El gran avance llegó cuando Henry Hill, enfrentándose a la prisión, se convirtió en informante. El testimonio de Hill expuso los secretos de la familia Lucchese, pero no fue suficiente para condenar a Burke por el atraco. Burke finalmente fue encarcelado por otros crímenes, muriendo en prisión con los secretos del atraco. Décadas después, se juzgó a nuevos sospechosos, pero nadie fue condenado por el robo de Lufthansa en sí. El caso sigue oficialmente sin resolverse. El dinero y la verdad se desvanecieron en la leyenda. El atraco de Lufthansa se convirtió en más que un crimen, se convirtió en una historia para la posteridad. El relato de Henry Hill, contado en el libro, inspiró la icónica película de Martin Scorsese. La película inmortalizó el atraco y a sus protagonistas, convirtiendo a gánsteres de la vida real en iconos culturales. Capturó la tensión, la violencia y el atractivo de la vida de la mafia, haciendo legendario el trabajo de Lufthansa. El impacto de la película fue masivo, consolidando el atraco en la imaginación pública. Incontables documentales, libros y programas han intentado desentrañar sus misterios. El atractivo de la historia reside en su mezcla de planificación perfecta y consecuencias desastrosas. El atraco de Lufthansa se convirtió en una historia de advertencia sobre la codicia, la traición y el costo del crimen. Su leyenda solo creció con cada nuevo relato. 40 años después, la historia se repitió en Brasil. En 2018, ladrones en el aeropuerto de Viracopos usaron información interna y un vehículo de seguridad clonado para robar $5 millones de un envío de Lufthansa. La operación fue rápida, apenas 6 minutos, y extrañamente similar al atraco de 1978. Sin disparos, sin heridos, solo una planificación cuidadosa y una ejecución audaz. El trabajo brasileño demostró que, incluso con la seguridad moderna, las viejas reglas de los atracos siguen aplicándose. La información interna, el momento oportuno y el nervio siguen siendo las claves. Las vulnerabilidades de 1978 no habían desaparecido, solo se habían trasladado de continente. La leyenda de Lufthansa perduró. ¿Por qué perdura el atraco de Lufthansa? Porque es la historia de forajidos definitiva. Un crimen perfecto, una fortuna desaparecida y un elenco de personajes inolvidables. El dinero nunca fue encontrado, alimentando una especulación y un mito interminables. El drama de la ambición, la codicia y la traición es atemporal. Inmortalizado por El atraco se convirtió en folclore estadounidense. Es una historia de audacia y caída, de sueños y desastres. El atraco de Lufthansa es más que historia, es leyenda. Algunas historias son demasiado audaces para desvanecerse.